antes, como iglesia, mucho que aprender, ¿no? Bueno, los aniversarios de iglesia celebran, como ya se ha mencionado, la gracia de Dios y la fidelidad de Dios. En una oportunidad, un pastor me compartió un diálogo que tuvo, una conversación telefónica con un líder de una iglesia que cumplía 100 años. Y lo llamaban, lo contactaron para invitarlo para celebrar los 100 años de esta congregación. Pero cuando la charla avanzó, resulta que la iglesia estaba en una profunda crisis desde hacía muchos años. En esa actualidad de esta conversación apenas había un puñado de hombres, algunas personas simplemente en un edificio histórico de la ciudad, y no solo eran poquitos, sino que a pesar de ser pocos, habían grandes crisis internas. Solo se congregaban algunas personas y estaban llenas de problemas interpersonales. Entonces el pastor les dijo: ¿qué celebran? Duro, ¿no? ¿Qué celebran? Palabras duras, pero creo que hay ocasiones donde no hay que celebrar, hay que lamentarse, hay que ayunar, hay que confesar. Bueno, creo que esta no es la ocasión. Creo que estamos en una celebración. Cada rostro, cada alma que Dios ha traído hasta a esta congregación es parte de esa celebración. Celebramos las obras de Dios y este es el motivo que hoy nos convoca. Es el Día del Señor, con este agregado especial que cumplimos como congregación. Cumplen 5 años. Así que Soli Deo Gloria. Amén. Les invito a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3, vamos a ver los versículos 3 al 7. Es una iglesia, una de las 7 iglesias de este libro de Apocalipsis. Hay 7 iglesias dirigidas por el Señor Jesús en Asia Menor. Vamos a ver solamente la carta dirigida a la iglesia de Filadelfia. Le preguntaron a un famoso profesor de predicación expositiva cuál era, según su opinión, el mejor predicador del momento, el más destacado. Su respuesta fue preciosa. Él dijo: no lo sé, quizás esté en una pequeña iglesia en Colombia, o en Asia, o en China, o en Pakistán. La realidad no lo sé. De la misma forma, podemos decir de las iglesias: ¿cuál es la mejor iglesia? ¿Según quién, no? ¿Según quién? ¿Según qué parámetros utilizamos para medir si una iglesia es buena, si una iglesia es mala? Según nuestro pasaje, el que vamos a considerar, el Señor no toma los patrones que normalmente en la iglesia, en la actualidad, se tomarían para medir el éxito de una iglesia. El tamaño, el edificio, el orador o los oradores, los eventos, la música, la orquesta, sistema de sonido, multimedia, etcétera, cosas que nosotros valoramos y son importantes, no son malas en sí, pero no son esenciales. Dios obra a través de diferentes iglesias, pero en la diversidad de iglesias nosotros deberíamos prestar atención a aquellas iglesias que el Señor
a prueba. Que el Señor diría o colocaría me gusta. Usted preste atención, si el Señor dice me gusta, allí es donde nosotros debemos prestar atención para emular esas virtudes de esas congregaciones. Y aquí tenemos 7 iglesias y tuve que elegir una y me parece que amerita hablar en esta mañana de la iglesia de Filadelfia, Iglesia del Camino en Filadelfia. ¿Le gusta, no? Muy bien. Leemos la palabra de Dios. Apocalipsis 3, voy a usar la versión de las Américas. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra de Dios. Una iglesia fiel, a pesar de sus limitaciones y a pesar de la oposición. Creo que toda iglesia tiene limitaciones. Tenemos que ser conscientes de eso. Pensando ahora en mi propia iglesia, tenemos un montón de limitaciones, comenzando por el pastor. Tenemos limitaciones en áreas sensibles y otras no tan importantes. Y pensando en esta congregación, seguramente nuestra tentación es inclinarnos a pensar en todo lo que nos falta, ¿no? Tenemos problemas de presupuesto, seguramente. Tenemos problemas con la propiedad. Tenemos asuntos en esta y en esta otra área. Pero el Señor dice que a pesar de todas esas cosas y a pesar de la oposición, yo no sé, aquí en la Argentina, cuando leemos persecución, nosotros no entendemos realmente lo que eso significa. Leemos esas epístolas de esa oposición terrible, hostil, sangrienta en algunos casos. Leemos esos pasajes como en blanco y negro. No entendemos la profundidad porque no lo hemos experimentado. No significa que en el futuro no podríamos pasar por una situación así, pero esta iglesia aparentemente sí habían tenido o estaban teniendo oposición, pero era una iglesia fiel. Otra versión dice el versículo 8, tienes poca fuerza, no sé todo lo que eso significa,
pero me parecería que es una iglesia no poderosa. Sin embargo, dice, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Eso es para subrayar en su Biblia. Esta es la fortaleza de la iglesia. A pesar de las limitaciones que todas las iglesias tienen, en especial esta, una iglesia sin mucha fuerza. No sabemos si habla de su tamaño, probablemente sí, del número de congregantes, miembros, no lo sabemos, pero es una iglesia que a pesar de la oposición y a pesar de las limitaciones, fue fiel. Y esto es algo para subrayar, hermanos y amada iglesia. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Así que tenemos aquí una iglesia fiel, una iglesia digna de ser emulada, porque a pesar de la oposición, versículo 3, y ahí menciona una oposición visible, humana, dice judíos falsos, pero habla también de una oposición diabólica, y la oposición diabólica es la que no se ve, y probablemente es una sociedad de personas que se oponían a la iglesia, utilizadas por Satanás. A veces nosotros estamos en el otro extremo del mundo carismático, donde ve a Satanás en todos lados y le da un protagonismo que no debería ser así, pero puede ser también que a veces nos vamos al otro extremo, donde no vemos a Satanás en absoluto. Y Jesús aquí está mencionando que esta iglesia estaba siendo atacada por hombres perversos, falsos judíos, pero menciona también a Satanás. Y deberíamos tener un discernimiento para ver estas cosas. Y hay una implicancia aquí. Hay una implicancia. Toda iglesia fiel, y creo que estoy mirando a una iglesia local, una iglesia fiel. Esta es una iglesia local, Filadelfia. Todas las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, eran iglesias reales, históricas, vecinas en Asia Menor. Pero esta iglesia, como toda iglesia fiel, si es fiel, tendrá oposición. Es imposible que una iglesia sea fiel, es decir, que esté comprometida con la palabra de Dios y no tenga oposición. Si no hay oposición, deberíamos examinarnos si somos fieles. En el versículo 9, el Señor hará que sus enemigos, los falsos judíos que se mencionan allí, se humillen ante la iglesia. Y puede tener dos interpretaciones. En primer lugar, puede ser una humillación salvífica, es decir, como fue, simplemente para ilustrarlo, el caso de Saulo. Saulo arremete contra la iglesia, es un instrumento de Satanás, sin dudas, para perseguir a la iglesia. Sin embargo, camino a Damasco, en pos de ir contra Jesús, Jesús se cruza en su camino y le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces allí él entiende, Dios abre sus ojos para comprender que la iglesia era el verdadero pueblo de Dios y que amaba a Dios, a su iglesia. Es decir, él estaba yendo en contra de los amados de Dios, de los amados del Señor. Así que Saulo, de perseguidor, termina siendo humillado, desplomado a los pies de Cristo y luego sumiso a la iglesia, sirviendo a la iglesia, amando a la iglesia. Así que probablemente
sea una humillación para salvación. Hay muchas historias en el tiempo de la Unión Soviética, durante la persecución bajo el comunismo, hubo muchos testimonios de personas que fueron torturadores, perseguidores, hostiles, que odiaban a la Iglesia del Señor, y luego, al ver el testimonio de los cristianos, se convirtieron y luego llegaban a las congregaciones, y hay muchas historias como estas, llorando, dando testimonio que ahora eran cristianos y pidiendo perdón a los hermanos, pidiéndoles perdón por haber sido instrumentos del diablo contra la Iglesia. Bueno, probablemente esto es lo que significa el versículo 9, como también podría significar una humillación de condenación. Es decir, estos falsos judíos que veían a la Iglesia como un falso movimiento anti-Mesías, resulten que en el juicio final serán castigados y su pueblo reivindicado. Probablemente esté hablando de eso. Pero leamos el versículo 10, por favor. Dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Así que tenemos un texto que pasa de lo local a lo universal, del ser una promesa local para esta iglesia, pasa a ser una promesa atemporal y universal. Y algunas observaciones rápidamente sobre este tiempo de prueba que menciona aquí. Dice, está por venir, es decir, es en el futuro. Luego dice, la hora de la prueba, es decir, es por un tiempo limitado. Luego dice, para poner a prueba, es decir, este tiempo es para poner al descubierto el carácter y el corazón de las personas, y es de alcance mundial, porque dice a los que habitan sobre la tierra y que ha de venir sobre el mundo entero. Pero lo que llama la atención, y por eso es una promesa, que la iglesia será guardada de este tiempo de prueba. El asunto es cómo será guardada. Bueno, es todo un asunto de discusión, que no me voy a meter en eso. Pero el tema doctrinal fundamental que nos une a todos los cristianos, no importa las posturas, es que el Señor viene. Amén. Y eso fue algo tremendo para la iglesia sufriente en los primeros siglos. Los hermanos se animaban cada día del Señor diciéndose las palabras Maranata, Maranata. Es decir, el Señor viene. ¿Para qué esas palabras? Para perseverar. Es decir, ánimo, el Señor viene, hay que perseverar hasta que Él venga. Y probablemente ese día del Señor saludabas a algunos hermanos y el próximo día del Señor o la próxima reunión ya no lo ibas a ver. Porque la hostilidad por medio del Estado se cobraba la vida de algunos hermanos. Maranata. Y la promesa aquí es que el Señor viene por su iglesia, y la advertencia es también que Él viene para juzgar al mundo. Más allá de todos los detalles o las diferencias escatológicas que pueden existir, y aún creo dentro de una misma iglesia, esas diferencias no nos deben distraer de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, que el Señor viene, que el Señor viene por nosotros y que el Señor viene a juzgar el pecado. Si esta hora de prueba se caracteriza por juicio e ira, y esto lo podemos rectificar
con otras porciones de la Biblia. Este tiempo de prueba es un tiempo de juicio e ira. Entonces, lo que sí sabemos, los cristianos, si usted es un cristiano verdadero, si usted nació de nuevo, si usted puede decir que experimentó un cambio, usted es una nueva criatura en Cristo, hay un antes y un después, y no lo dice solo usted, lo dicen las personas que lo rodean. En su contexto pudieron o pueden advertir que hay una persona nueva, que usted ahora es un cristiano. Usted puede saber sin dudas que Cristo llevó nuestra culpa, que Él pagó nuestro pecado, que Él tomó nuestro lugar. Por lo tanto, lo que nosotros merecíamos lo recibió Cristo por nosotros. Ese es el gran intercambio profundo, precioso, incomprensible, pero ese es el Evangelio. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si este tiempo que ha de venir sobre el mundo entero es un tiempo de juicio y de ira, entonces mi conclusión lógica es que no se aplica a la iglesia. ¿Cómo el Señor, cómo el Señor nos preservará? Bueno, ese es el tema de discusión y de debate y de diferencias, pero lo que sí sabemos es que el Señor nos preservará, porque si es un tiempo de ira, la Biblia dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, Dios, que es ira, que tiene ira, no tiene esa ira hacia su pueblo. Dios tiene amor para con su pueblo en Cristo Jesús. Somos amados. La iglesia es amada por el Señor. No hay ira. El tiempo de ira se descargó intensamente y definitivamente y por una sola vez en el Calvario. ¿No es bueno eso? ¿No es bueno saber que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús? Usted descansa por la noche en paz con Dios, se levanta a la mañana en paz con Dios. Esa paz tuvo un precio, la muerte de Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Por eso estamos en paz con Dios. Pero si no estás en Cristo, estás en un terrible problema, eterno problema, podríamos decir un problema judicial con Dios, que solo se resuelve por medio de Cristo. El juicio que vendrá sobre el mundo entero no es aplicable a la iglesia, porque Cristo recibió por nosotros toda la ira judicial, todo el desprecio y la abominación que significa para Dios el pecado fue descargado sobre su propio y amado Hijo en el Calvario. Así que cuando contemplamos la cruz, realmente quedamos con una actitud de asombro ante tanto amor, porque Cristo tomó nuestro lugar. Bueno, es una promesa que la iglesia espera expectante. La iglesia espera expectante esta promesa, que el Señor regrese. Algunas sectas, torciendo las Escrituras, mencionan que ya Cristo regresó, pero podemos tener diferencias en los aspectos periféricos y convivir en armonía sobre lo esencial. ¿Está bien? ¿Conocen la expresión o la frase? En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y sobre todas las cosas, amor.
No voy a citar la fuente porque nadie sabe quién. Algunos dicen San Agustín y otros dicen otros hombres. Versículo 12. Dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Todas estas imágenes, nos faltaría el tiempo para poder argumentar las imágenes que representan aquí, pero todas enfatizan una salvación segura en Cristo. Son imágenes que comunican la absoluta certeza de sus promesas. Miren, por ejemplo, nunca más saldrá de allí. Es una metáfora, como ser parte de la Nueva Jerusalén. Pero la idea es que el creyente es parte de la familia de Dios y la familia de Dios será preservada salvíficamente por la eternidad. ¿Por qué? Romanos 8:1 resume esa gran salvación eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que en un mundo inseguro podemos estar seguros en Cristo y en sus promesas. Y el versículo 13 creo que conecta todo con nosotros. Dice: el que tiene oído individualiza el mensaje a las iglesias, personaliza el mensaje para cada miembro de esas iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, es para todas las iglesias y para todos los miembros de esas iglesias, en todo lugar y en todos los tiempos. Así que, si bien la carta fue dirigida a una iglesia en particular, en un lugar y en un momento histórico, este versículo nos permite saber que su mensaje esencial también es para nosotros, que también es para nosotros, que el Espíritu de Dios no solo estaba pensando en esa iglesia en particular, sino en todas las iglesias que iban a nacer y a reproducirse y a vivir en este mundo, y nos atañe a nosotros. Así que terminamos viendo lo que el Espíritu quiere enseñarnos a nosotros hoy. Y creo que el mensaje central es la fidelidad de esta pequeña iglesia, lo que la hace digna de imitar. Dice el versículo 8: porque tienes un poco de poder o poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 10: porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Así que según Jesús, ¿qué es una buena iglesia? Bueno, podemos definir qué significa ser una iglesia fiel, porque Jesús mismo aquí lo define: guardar su palabra. ¿Pero qué es guardar su palabra? ¿Qué es guardar su palabra? ¿Cómo luce esta característica o virtud en el siglo XXI en nuestro contexto? ¿Qué significa guardar su palabra? Tener una declaración de fe pulida y que todos los miembros de alguna forma coincidan o afirmen esa declaración de fe. Tener la doctrina correcta en los documentos de la iglesia. Tener inclusive hasta una predicación correcta los domingos y en cada reunión. Creo que es mucho más que eso. Creo que es una iglesia que tiembla ante su palabra. Y hermanos, de corazón les digo, he estado en iglesias donde uno percibe qué lugar tiene la Biblia en el corazón de sus miembros. Y simplemente como ilustración, he estado en iglesias donde mientras se estaba predicando la palabra, sus pastores charlaban en el fondo y pasaban y los hermanos iban al baño y venían y casi... Y yo decía, wow, qué poco aprecio por la palabra.
¿Cómo luce una iglesia que ama la palabra de Dios? Que cuando se abre el libro de Dios y se explica, la iglesia escucha como si Dios mismo esté hablando, más allá de la figura humana que está exponiendo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Dios bendice a las congregaciones que tienen esa actitud humilde hacia la palabra de Dios. Pero si escarbamos un poco más, guardar la palabra es que escuchamos la palabra de Dios y estamos realmente comprometidos, sumisos de corazón a obedecerla. Eso es guardar la palabra de Dios. Que todo lo que el Señor nos diga también esté acompañado de una oración. Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, cueste lo que cueste. Y entre paréntesis, en esos días, obedecer la palabra de Dios implicaba bajas para la iglesia, sufrimiento, escasez. Y algunos intérpretes o comentaristas dicen que esa expresión, aunque tiene poca fuerza, es justamente el producto de la persecución. Es decir, la iglesia había sido reducida por la persecución, por la actividad de estos falsos judíos que, acusando injustamente a la iglesia, se cobraban vidas. Y la iglesia iba minimizando su tamaño y su fuerza, pero los que iban quedando estaban comprometidos a seguir fiel al Señor. Qué interesante, ¿no? Porque uno dice, son héroes, pero ¿qué sucedería si nos tocara a nosotros estar en una iglesia que la persecución hace que el número de hermanos se achique, algunos porque apostatan por temor, salvando sus pellejos, otros porque son encarcelados, otros porque son martirizados, y probablemente el siguiente sea yo, o mi esposa, o mis hijos. Entonces es una iglesia realmente digna de imitar. Obediencia bíblica, perseverancia a pesar de la oposición y a pesar de las debilidades. Tengo un pastor amigo que dice que la iglesia no está preparada para la persecución porque dice que el domingo llueve y la mitad falta. Dice, entonces, si con una lluvia nos acobardamos de esa forma, ni quiero pensar si viniese una persecución. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Y algo para subrayar es que la fidelidad tiene recompensa. Versículo 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Es decir, aférrate a ser fiel, no importa tu tamaño, no importa lo que falta, lo que tuviste y ya no lo tenés, no importa. Aférrate, yo vengo pronto, retén firme lo que tienes. Porque hay una corona para las iglesias firmes, para las iglesias obedientes. No sé cómo eso será, realmente no me imagino en el día del tribunal de Cristo que el Señor haga pasar iglesias, porque creo que es individual, pero creo que habrá alguna mención de comunidades que se mantuvieron firmes representando al Señor en este mundo caído. Versículo 8, y quiero concluir ahí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay sin dudas una conexión con la presentación del Señor en el versículo 7, que dice que tiene la llave de David, es el
que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, es decir, es el dueño de las puertas. Él maneja las puertas, habla de su soberanía absoluta como Mesías. Es el verdadero Mesías de la casa de David y es la cabeza de la iglesia. Y el mensaje para nosotros es que Cristo alaba a las iglesias por parámetros muy distintos, parámetros muy diferentes de los que hoy se utilizan para medir el éxito de las iglesias. ¿Y qué es ese parámetro? Bueno, es la obediencia a la palabra de Dios, la perseverancia a pesar de las limitaciones propias y de la oposición. Y sin dudas hay una recompensa eterna, ya lo hemos visto, versículo 12, son promesas de salvación. Entendemos, y casi todos los comentaristas serios entienden que el vencedor en cada de las 7 iglesias, las 7 epístolas de Apocalipsis 2 y 3, el que venciere es una referencia al creyente. El creyente que perseverare hasta el fin será salvo, es decir, la perseverancia como evidencia de salvación, es decir, una persona que persevera en su relación con el Señor porque tiene una fe genuina. Entonces, hay promesas eternas, pero hay una promesa aquí que es de carácter ministerial y me gustaría concluir pensando en esto. Hay una promesa de carácter ministerial, es decir, oportunidades de servicio. Puertas abiertas. He puesto delante de ti, versículo 8, una puerta abierta. Hermanos, cuando sufrimos, lo normal, nuestra inclinación natural es sobrevivir, enfocarnos en nosotros mismos y perder de vista que la iglesia es mucho más que nuestra iglesia local. Somos iglesia, como cantamos, somos una iglesia local, pero la iglesia del Señor es mucho más que una iglesia local. Y el Señor habla de una recompensa en términos de he puesto delante de ti una puerta abierta. Y entiendo por otros pasajes que son oportunidades de servicio, que nos ayudarán a no ensimismarnos con nuestras limitaciones y con nuestras tribulaciones. Dice 2 Corintios 2:12, hablando Pablo, dice: cuando llegué a Troas para el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Se me abrió una puerta en el Señor. 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Colosenses 4:3, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Hechos 14:27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Hermanos, el Señor nos recompensa dándonos más trabajo.
Interesante, ¿no? Nos recompensa, y esto lo debemos ver como un privilegio, dándonos puertas ministeriales que se abren, pero se abren especialmente para esta iglesia. Qué privilegio que el Señor decida abrir puertas ministeriales para nosotros. Eso habla que el Señor nos considera fieles. Y el Señor nos abre puertas porque dice, quiero usarlos a ustedes. Y hermanos, ¿qué podrían ser esas puertas? Pueden ser, tomando estos versículos, claramente tienen que ver con posibilidades de ministerio, de extender el Evangelio, de ayuda, de discipulado, pero pensando algo más específico. Puede ser y debe ser enviando misioneros, obreros. Esa es una puerta abierta, que el Señor nos permita enviar obreros. Número 2, plantando iglesias. Y alguien puede pensar, pero nosotros tenemos poca fuerza, están surgiendo recién obreros, tenemos 5 años, Señor. Aunque tienes poca fuerza, tienes que estar preparado, porque Dios puede abrir puertas para plantar otras iglesias, que uno no planea, porque si fuese un plan humano, toda la gloria sería nuestra. Yo creo que un movimiento de plantación de iglesia tiene una explicación: la soberana voluntad de Dios. No es un plan humano, no somos una empresa, no estamos decididos simplemente a abrir sucursales. Es la iglesia del Señor. Y si el Señor nos muestra claramente que se abre una puerta para plantar otra iglesia, confiamos que Él nos va a dar los recursos, todos los recursos, físicos y sobre todo espirituales. En tercer lugar, cediendo a sus pastores y líderes para ministrar a otros lugares. Esas son puertas abiertas. Hay iglesias que son muy mezquinas con sus pastores, no los dejan ir a ningún lado. Pero créanme que cuando sus líderes van a ministrar a otros lugares la palabra de Dios, ustedes van con ellos. Todo lo que Dios haga por medio de sus líderes en otros lugares, créanme, es la iglesia del camino. Entonces son puertas abiertas. Y una iglesia generosa es una iglesia que está dispuesta a ceder tiempo de sus pastores sirviendo en otros lugares. Sin ir más lejos, yo hoy tendría que estar predicando en mi iglesia local, en Cava, en Buenos Aires, pero la iglesia generosamente cede a sus líderes para ministrar en otros lugares. En cuarto lugar, preparando líderes que finalmente no servirán aquí. Esto puede sonar medio frustrante, ¿no? Preparar líderes que finalmente no servirán aquí, que probablemente se irán a servir a otro lugar. ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Pérdida o inversión? ¿Cuál será la actitud de una iglesia que entre comillas, pierde a ciertos hombres que invirtieron tiempo y recursos, pero que finalmente se van? Duele, ¿no? Humanamente duele, claro. Dejan espacios vacíos, pero si tenemos una visión clara, estamos ofrendando miembros de nuestra iglesia
a la obra de Cristo. Y eso es un privilegio, esas son puertas abiertas. No estamos perdiendo, estamos invirtiendo. Ofrendas a la obra del Señor. Ofrendas a la obra del Señor. En quinto lugar, puertas abiertas también es ministrar por medio del ejemplo. Por medio del ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, hay una escasez de modelos tremendo. La escasez de iglesias bíblicas saludables. Pastores necesitando saber cómo funcionan las cosas, cómo es una iglesia bíblica y saludable. Bueno, en ese contexto de nuestro país, por ejemplo, hay muy pocas. Entonces, no es un tema de orgullo, no es un tema de vanagloria, pero si el Señor les da el privilegio de ser una iglesia saludable, uno de los grandes ministerios es modelar para otras iglesias que están saliendo del error o que están naciendo y desean ser fieles. Así que gloria a Dios por iglesias como Tesalonicenses, que Pablo las usaba como modelos, ejemplos para otras iglesias, o los de Macedonia, en el caso de la generosidad. Entonces, puertas abiertas también es por medio del ejemplo. Y en último lugar, y terminando, la iglesia debe orar por puertas abiertas, como Pablo. Y a pesar de las limitaciones y dificultades, ver puertas abiertas con el compromiso de decir, Señor, si tú nos estás abriendo esta puerta, te pedimos que nos ayudes a entrar. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor. Hermano, ¿nos podrías dirigir en oración por el pastor Diego? Sí. Nadie ora mejor por su iglesia que el pastor.